Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Feliz año 2022. De regalo para este año, quiero compartir con ustedes un texto de Abraham Heschel. Es un pensador judío, americano, rabino, filósofo y activista de la justicia social. Él nació en Polonia, 1907, luego estudió en la Universidad de Berlín, se las arregló para irse antes de la invasión nazi, fue a Estados Unidos y se convirtió pues en un pensador muy influyente, no solamente en el mundo judío, sino fuera del mundo judío. Abraham Heschel es de los filósofos que me enamoran, me encanta. Tiene un libro que se llama ¿Quién es el hombre? Importantísimo libro, porque nos habla de la tensión que existe entre el ser animal y el ser humano. Cómo el ser humano tiene que ser verdaderamente humano y cuál es el proceso que va siguiendo. Y este proceso surge a partir de la escucha de un llamado, el llamado de la familia que nos exige algo, nos exige ser quienes somos, pero también la sociedad nos exige ser quienes somos. Y lo más importante, Dios nos exige ser quienes somos, pero es una exigencia amorosa, es un llamado interno. Entonces, cuando el ser humano está atento a ese llamado, pues alcanza su ser real, su ser humano, su dignidad en Dios. Y este libro que se llama El hombre no está solo, es un libro de religión. El fragmento que voy a leer está en el capítulo El sentido de lo inefable y se parece mucho a la ciudad de Dios y la ciudad terrena. La ciudad de Dios, la obra agustiniana, donde nos explica la diferencia entre lo que es tangible, lo que podemos pues ver, vivir, sentir, tocar, corromper, y aquello que es pues la ciudad de Dios, donde estamos con Dios, donde estamos siendo quienes somos realmente en el corazón. En el corazón soy quien yo soy. San Agustín dice que no hay buenos ni malos tiempos, sino que nosotros somos los tiempos. Y en todo caso, si hay buenos y malos tiempos, es porque nosotros somos los tiempos. Somos los que hacemos que las cosas sean feas o que se conserven bellas. Entonces, en la medida que comprendamos el sentido de lo inefable, tal como lo explica Abraham Heschel, podremos nosotros explorar mucho más nuestro interior, hacer viaje al interior, como dice Agustín. No vayas fuera, entra en tu interior, dentro está la verdad, ahí está el maestro interior, trasciéndete a ti mismo y ve con Dios y al prójimo. Entonces, en la medida que nosotros reconocemos que también estamos en esa ciudad de Dios, pero llamado de esta forma, como lo expresa Abraham Heschel, el sentido de lo inefable, que contamos con el sentido de lo inefable y que la razón y la mente es diferente, la razón tiene límites, la mente va hacia lo inefable, más allá de la realidad, llega por el asombro a conocer al ser. Entonces, eh, pues podremos vivir mejor porque si dentro de mi corazón está la verdad y está Dios, yo puedo sacar de dentro de mi corazón lo mejor para dar al mundo y así cada persona. Entonces podríamos hacer un 2022 mucho mejor. Entonces les leo el sentido de lo inefable. El intento de transmitir lo que vemos y lo que no podemos decir es el tema eterno de la sinfonía inacabada de la humanidad, una aventura en la que nunca se logra la adecuación. Solo los que viven de palabras prestadas creen en su don de expresión. Una persona sensible sabe que lo intrínseco, lo más esencial, nunca se expresa. La mayoría y a menudo lo mejor de lo que sucede en nosotros es nuestro propio secreto. Tenemos que luchar con él nosotros mismos. Esto se parece a lo que dije en el video de Navidad 2021, donde San Agustín explica cómo Dios es,
O sea, que Jesucristo es la manifestación de la intimidad de Dios. Cosa que nosotros intentamos producir con palabras. Mi propia intimidad, para mostrársela a otro, la transmito a través de las palabras y no lo logro. No logro producir una intimidad idéntica a la que está dentro de mí para comunicarme con el otro y que el otro la capte, por más que lo intente con palabras. Pues aquí Heschel nos dice lo mismo. Entonces, la mayoría de las veces no logramos decir, no logramos expresar lo más intrínseco, lo más esencial. La conmoción en nuestros corazones cuando observamos el cielo estrellado, y este es un ejemplo, es algo que ningún idioma puede declarar. Lo que nos sacude con insaciable asombro no es lo que comprendemos y somos capaces de expresar, sino lo que está a nuestro alcance, pero más allá de nuestro entendimiento. No el aspecto cuantitativo de la naturaleza, sino algo cualitativo. No lo que está más allá de nuestro alcance en el tiempo y en el espacio, sino el verdadero significado, la fuente y el fin del ser. En otras palabras, lo inefable. Es decir, que si vamos a contemplar el cielo, una noche estrellada, muy oscura, para poder ver el brillo de las estrellas, y vamos acompañados de científicos, podríamos ver las estrellas, identificarlas, nombrarlas, saber cuál es el grupo el nombre de los grupos de estrellas, en fin, medir la distancia entre unas y otras, la distancia entre ellas y la Tierra. Y sin embargo, pese a que eso es maravilloso, no es lo que más nos sorprende. Hay algo que nos sorprende íntimamente, que no es cuantitativo, sino cualitativo. El verdadero significado de aquello que estamos viendo, la fuente, el fin, el ser, lo inefable. La disparidad entre el alma y la razón es parte de este tema. La conciencia de lo desconocido es más temprana que la conciencia de lo conocido. Es decir, que desde muy temprano nos damos cuenta que no sabemos. Y después de hacer conciencia de que no sabemos, es que comenzamos a conocer y entonces tenemos conciencia de lo que conocemos, de que somos capaces de conocer. El árbol del conocimiento crece en el suelo del misterio. Junto a nuestra mente, perdón, junto a nuestra mente no hay conceptos, palabras, nombres, sino lo sin nombre, lo inexpresable, el ser. Porque si bien es cierto que lo dado, lo aparente, está al lado de nuestra experiencia, dentro de la experiencia nos encontramos con la alteridad. Los conceptos son deliciosos bocadillos con los que tratamos de aliviar nuestro asombro. Intenta pensar, propone Heschel, en la realidad misma y olvida lo que sabes. Y te darás cuenta de inmediato de tu angustiante hambre. O sea, imagínate, cierra los ojos como si no supieras nada. Como si pudieras verlo todo también abriendo los ojos, pero no sabes qué es todo eso que hay a tu alrededor. Y entonces hay una angustia de saber, una angustiante hambre, dice, de saber qué es todo eso. Y luego iremos nombrando las cosas y entonces estaremos comunicándonos con palabras, con conceptos, a partir de la experiencia. No deberíamos esperar que los pensamientos nos den más de lo que contienen, sin embargo, porque aunque conozcamos muchas cosas, no deberíamos esperar que los pensamientos nos den más de lo que contienen. Alma y razón no son lo mismo. Parece como si los conceptos y nosotros mismos fuéramos extraños, que en algún lugar de la eternidad en el tiempo se encontraron y se hicieron amigos. Es increíble, los conceptos y nosotros mismos son extraños y en algún momento se conocieron. Ahí está la alteridad.
a menudo se aparean y se alejan para el beneficio de ambos. Cuanto más incisiva es nuestra conciencia de lo desconocido y cuanto más fuerte es nuestra comprensión inmediata de la realidad, más aguda e insistente se vuelve nuestra comprensión de esta disparidad. La conciencia de lo desconocido por un lado, nuestra comprensión de la realidad por el otro. Y nos damos cuenta de que hay una distancia. Así como el ingenuo equipara la apariencia con la realidad, el ingenuo piensa que lo que ve, lo que aparece, lo que aparenta es real. Que la cosa es lo que aparenta. Así también el demasiado sabio equipara lo expresable con lo inefable. Y la palabra no es la cosa. Así como lo que parece no siempre es, ¿no? Esto parece una taza y sí es una taza, pero si yo les enseño nada más un pedacito, una partecita, parecería otra cosa y el ingenuo pensaría que es lo que parece. De cualquier manera, aquí el tema es que ponemos palabras, pero las palabras y los conceptos y la razón tienen un límite. Así, luego dice, y así como el pensamiento crítico es consciente de que no es idéntico a las cosas, nuestra alma autorreflexiva lleva en su corazón una conciencia de sí misma distinta del contenido lógico de sus pensamientos. Cuando nos presentamos a nosotros mismos, no logramos decir todo lo que somos, porque hay en parte una intimidad, algo que si fuéramos sinceros, cuando te preguntan quién eres, dirías, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, soy un ser humano, soy imagen y semejanza de Dios. Y aún así, usando esas palabras, no logramos decir exactamente lo que somos. Entonces, así como el pensamiento crítico es consciente de que no es idéntico a las cosas, nuestra alma autorreflexiva lleva en su corazón una conciencia de sí misma distinta del contenido lógico de sus pensamientos. La conciencia de lo inefable es aquella con la que debe comenzar nuestra búsqueda. La filosofía enriquecida por la promesa de lo conocido ha entregado a menudo los tesoros de la comprensión más alta a los poetas y místicos. Aunque sin el sentido de lo inefable no hay problemas metafísicos, no hay conciencia del ser como ser, del valor como valor. Entonces el filósofo que se queda solamente en lo que es posible de ser conocido, en lo finito, es como si renunciara a lo metafísico y entonces se lo entregara a los poetas y a los místicos, para que usen otras imágenes y otras palabras y otras formas, metáforas, analogías, para decir lo que el filósofo no puede decir porque no le alcanzan las palabras. Pero sin la conciencia del sentido de lo inefable, no habría metafísica. No hay conciencia del ser como ser, del valor como valor. La búsqueda de la razón termina en la orilla de lo conocido. A ver, les voy a compartir. La búsqueda de la razón termina en la orilla de lo conocido, en la inmensa extensión más allá de ella, solo el sentido de lo inefable puede deslizarse. Donde se queda atorada la razón, la conciencia de lo inefable, gracias al sentido de lo inefable, puede deslizarse para llegar a él. Solo el sentido de lo inefable conoce el camino hacia lo que está lejos de la experiencia y la comprensión. Ninguno de ellos es anfibio, la razón no puede ir más allá de la orilla, y el sentido de lo inefable está fuera del lugar donde medimos, donde pesamos, donde contamos, cuantificamos.
No abandonamos la orilla de lo conocido en busca de aventuras o suspenso, o por falta de razón para responder a nuestras preguntas. Navegamos porque nuestra mente es como una fantástica concha de mar, y al aplicar nuestra oreja a sus labios oímos un murmullo perpetuo de las olas más allá de la orilla. Qué imagen tan bella para explicar cómo funciona la mente, a diferencia de la razón, que se vale de los sentidos externos para captar la realidad, conceptualizarla, nombrar las cosas y comunicar, hacer crítica y lo que sea, hasta donde alcanza la razón. Pero la mente, en cambio, logra más allá, un conocimiento más allá y que es inefable. Siendo ciudadanos de dos reinos, aquí está la ciudad de Dios, la ciudad terrena, y dicho de otro modo por Heschel, debemos mantener una doble lealtad. Sentimos lo inefable en un reino, nombramos y explotamos la realidad en otro. Entre los dos establecemos un sistema de referencias, pero nunca podremos llenar la brecha. Están tan lejos lo inefable y lo cuantificable, lo nombrable, la realidad. Están tan lejos y tan cerca el uno del otro como el tiempo y el calendario, un violín y una melodía, como la vida y lo que está más allá del último aliento. Aquí también me suena mucho a Agustín en su obra La música, que es complicadísima, y sin embargo hay un fragmentito que lo dice todo. La armonía de la música que crean los seres humanos con sus instrumentos y sus voces es la armonía del universo creado por Dios. Es la armonía que ya habita en ellos y la producen a través de sus voces con instrumentos. Es increíble. No es lo mismo el tiempo y el calendario, el violín y una melodía, la vida y lo que está más allá del último aliento. Los fenómenos tangibles escudriñamos con nuestra razón. Lo sagrado e indemostrable oímos indirectamente con el sentido de lo inefable. La fuerza que inspira nuestra disponibilidad para el autosacrificio. Los pensamientos que engendran humildad dentro y detrás de la mente. No son idénticos a la artesanía del lógico, del hombre lógico, a la pureza con la que nunca dejamos de soñar, a las cosas no dichas que amamos insaciablemente, a la visión del bien por el que morimos o perecemos vivos. Ninguna razón puede atarlas. Es lo inefable de donde obtendremos el sabor de lo sagrado, la alegría de lo imperecedero. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Vuelvan a ver este video, si quieren bájenle el volumen y lean ustedes solitos ese fragmento que puse en pantalla. Es precioso. Y si logramos nosotros visitar más nuestro corazón para tomar de ahí la riqueza y ponerla al servicio de los demás, al servicio de la vida con los otros, y si logramos atender más esta capacidad que tenemos de captar lo inefable con el sentido de lo inefable, entonces veremos cómo podemos vivir con mucha más mesura, con más respeto a los otros, con más serenidad, con más fraternidad, con más asombro hacia los talentos de las otras personas, con más gratitud, con más oración, con mejores frutos. Entonces podemos nosotros dejar de fingir que no tenemos una intimidad que todo el tiempo nos está avisando de que nos está avisando que somos imagen y semejanza de Dios, que hay una intimidad llena de lo inefable que no podemos expresar. Y si de una vez nos reconocemos unos y otros llenos de eso, de ese Dios dentro, de ese asombro, de esa incapacidad para decir
exactamente lo que nos maravilla de la vida, lo que nos llama a la vida, pues seríamos más sencillos, mejores personas, mejores amigos. Así que ese es el regalo para el 2022, para que hagamos un buen tiempo. Nosotros somos los tiempos. Hagamos ya del 2022 un buen tiempo para todos. Felicidades, pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.